Buenas muchachos, vamos a dar continuidad a nuestra última parte sobre capacidad, donde hablaremos sobre dieléctricos y energías almacenadas en un capacitor. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a comenzar con la variación de energía almacenada en función de la carga, donde esa V pequeñita es una diferencia de potencial infinitesimal o instantánea, como llaman algunos textos. Y esa diferencia de potencial es la variación de la energía potencial por unidad de carga. Pero nosotros aprendimos también que esa energía potencial eléctrica pues como siendo la variación del trabajo con respecto a la carga. ¿Okay? Entonces tengamos eso presente aquí. Recordemos que el potencial se define como la energía potencial de carga y eso también el trabajo es igual al trabajo sobre la carga. ¿Okay? Y eso también lo discutimos en anteriores secciones, simplemente para que recuerden. Entonces, aquí podemos despejar variables y escribir un diferencial de trabajo como siendo el producto de ese potencial, esa diferencia potencial, por un dq, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar ese valor de ese potencial utilizando la expresión para la capacitancia, para que todo quede en función de la carga, ¿ok? Y vamos a integrar. En el momento integral vamos a evaluar ese trabajo como siendo un límite cero bajo W cualquiera. Y del otro lado, cuando se ejecuta ese trabajo, lo que está sucediendo en el capacitor es almacenar una carga. Entonces, inicialmente el capacitor se encontraba con cero carga y después de un determinado tiempo, pues adquirió una carga total que vamos a llamar la carga Q. Si integra en tierra sencilla, me quedaría la total sobre dos veces la capacitancia. Y eso define el trabajo que fue requerido para tomar ese capacitor y cargarlo. Pero nosotros sabemos que hay una relación entre trabajo y energía potencial, de tal forma que permite relacionar estas y encontrar de esta expresión que les estoy aquí dos más, debido al uso de la definición de capacitancia, algo como esto. Entonces, la energía total almacenada en un capacitor puede depender de la carga total sobre la capacitancia o puede depender de la capacitancia por la diferencia de potencial o puede depender de la carga y de la diferencia de plano. ¿Ok? Entonces, nosotros encontramos una relación para la cuadrado sobre 2c y luego utilizamos manipulaciones eh, algebraicas utilizando la definición de capacitancia para derivar estas otras dos que están aquí a partir de primero. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. La densidad de energía de un capacitor. La densidad de energía se define como siendo la energía por unidad de volumen. La cuestión es a qué volumen estamos hablando. El que vamos a usar en estos casos de capacitores es el volumen de un capacitor. ¿Sí? El volumen de un capacitor básicamente es el área de las placas, que puede ser cualquiera, por la distancia de separación entre ellas. Entonces ya van a definir el volumen de un capacitor. Vienen aquí especificando si es esférico, si es cilíndrico o si es plano. ¿Okay? Entonces, trazando esos valores y utilizando la segunda 1 sobre v al cuadrado, reemplazamos acá. Pero nosotros sabemos ya que el capacitor, la capacitancia se puede escribir en su forma geométrica, ¿cierto? Que va a depender del área y de la densidad. Y diferencia potencial, la diferencia potencial entre un sistema de placas paralelas. Si sustituimos todo esto, tendríamos estas expresiones que están aquí arriba. Observen que las distancias se cancelan y las áreas también se cancelan, de tal forma de que la energía almacenada en un capacitor se da en forma de campo eléctrico.
fue uno de los argumentos que comenté al principio de, de esta clase. ¿Okay? Entonces, la energía parcial, perdón, la densidad de energía eléctrica se define como 1 sobre 2 epsilon E al cuadrado, o sea, campo eléctrico al cuadrado. Entonces, esto aquí más adelante será bastante importante cuando ya vean, pasemos por magnetostática y hablemos un poco de inducción magnética. Pero bueno, por lo pronto quiero que se den cuenta que la energía almacenada en un capacitor se almacena en forma de campo eléctrico. ¿Okay? Muy bien, continuamos. Los dieléctricos. ¿Okay? Básicamente los dieléctricos son materiales aislantes que son utilizados para formar los capacitores. ¿Okay? ¿Por qué son usados? Porque reducen el espacio mecánico entre dos placas metálicas. Entonces, por eso puedo construir capacitores muy pequeños. ¿Okay? Pero vamos a ver un poco de las propiedades que tienen los dieléctricos. Entonces, lo primero que vamos a considerar aquí es dos situaciones, dos placas paralelas, ¿cierto? Una sin dieléctrico y la otra con dieléctrico. Observen que la lectura de la diferencia de potencia que está registrada en estas placas sin el dieléctrico está dada aquí como se muestra en el electrómetro. El electrómetro es un dispositivo que me muestra a mí la diferencia de potencia. Pero resulta que cuando yo introduzco un dieléctrico, ¿cierto? Material dieléctrico entre las placas, esa diferencia de potencial cae. ¿Okay? Aquí por lo menos tenemos una tabla de valores sobre la constante dieléctrica, SK, que está acá. Y esa constante dieléctrica puede variar del material, puede ser 1, puede ser 1.0, otros números, eh, pueden ser números diferentes, va a depender del material. ¿Okay? Pero la gran característica aquí es la siguiente: la capacitancia con dieléctrico por C igual a K sub 0. Les voy a explicar aquí qué es C. Este C es la capacitancia con el dieléctrico. Y C sub 0 es la capacitancia que hemos utilizado en las secciones anteriores para calcular carga, diferencia de potenciales, etc. Entonces, es la capacitancia sin dieléctrico. Por eso le colocamos un 0 aquí. Capacitancia sin dieléctrico, capacitancia con dieléctrico. Y esta acá es una constante, un número. Entonces, observen que cuando usamos el dieléctrico, algo ocurre y es que la capacitancia incrementa. ¿Ok? Y como nosotros vimos, como ustedes pueden ver, la capacitancia y la diferencia de potencial guardan una relación inversamente. Entonces, si incrementa la capacitancia, la diferencia de potencial disminuye. Entonces, podemos concluir que la diferencia de potencial con dieléctrico disminuye, que fue lo que estamos observando aquí en la imagen. ¿Por qué? Porque la capacitancia con dieléctrico incrementa. Entonces, como estos dos tienen una de proporcionalidad inversa, si aumenta, el otro disminuye. Entonces, con el dieléctrico este incrementa y con el dieléctrico este disminuye. ¿Okay? Entonces, bastante interesante que tengan eso presente. ¿Cómo funciona la polarización en un dieléctrico? Pues bien, resulta que cuando se introduce tenemos un sistema de placas paralelas, ¿cierto? Y ellas tienen sobre sus placas unas densidades superficiales de carga, sigmas, como se ve aquí, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro sistema de placas y el medio, el material que está aquí es el dieléctrico. Cuando ustedes introducen el dieléctrico, lo que va a suceder es algo que se conoce como polarización. Ahí tenemos el material, ¿cierto? Y tiene de cargas positivas y negativas, dipolos. Y ustedes saben que polo experimenta un campo eléctrico, lo que va a tender a alinearse con el campo. Entonces, cuando se alinean, un material de ellos desordenado, pero cuando tú le pones un, lo que hacer es que va a alinear la mayoría de ellos. Claro, eso también va a depender del material.
no todos tienen la misma respuesta, pero asumamos que con los que estamos trabajando aquí, todos ellos se alinean con la dirección del campo. Por eso es que es importante que recordemos cuando vimos dipolo eléctrico. Entonces, cuando ellos se alinean, ustedes observan que se crea sobre la superficie del dieléctrico cargas negativas en extremo y cargas positivas en el otro. ¿Ok? Y esas cargas que se han sido creadas sobre ese dieléctrico crean una carga que es contraria al campo eléctrico inicial. Ese campo se conoce como campo eléctrico en el dieléctrico, ¿cierto? Pero resulta que eh, ese campo es generado por unas cargas que fueron inducidas por causa de este campo eléctrico. ¿Ok? Entonces vamos a calcular esas cargas inducidas y a partir de esas cargas inducidas vamos a demostrar cómo es el campo eléctrico con el dieléctrico, el campo eléctrico, perdón, en el dieléctrico. ¿Ok? Muy bien. Para eso vamos a recordar esto nuevamente, esa diferencia potencial que vimos aquí, y vamos a combinar eso con la diferencia potencial entre las placas. ¿Ok? Aquí tenemos de forma aislada lo que habíamos hablado, sistema de placas, un sistema de capacitores eh, con un material eléctrico base. Y ahí tenemos otro material eléctrico que puede ser, qué sé yo, madera, puede ser plástico, ¿ok? Cualquier material. ¿Ok? Tenemos vacío y aquí un material eléctrico. Vamos a utilizar para relacionar estas expresiones que están aquí y reescribirlas en función del campo. Algo como esto, donde las distancias se cancelan. De aquí vamos a observar que el campo eléctrico sin dieléctrico E sub 0, pues lo sabemos, es igual a sigma sobre E sub 0. Recordando que el 2 desaparece porque estamos considerando simplemente una de las caras del conductor. ¿Ok? Y el campo eléctrico eh, el dieléctrico, ¿cierto? O con el dieléctrico sería definido como siendo esto que está acá. Es decir, la densidad le resta la densidad de carga inducida. Se le resta. Aquí está. Entonces, reemplazamos todo eso ahí en contra. Podemos deshacernos de las permitividades eléctricas del vacío y se nos reduce a esta expresión. Y de allí vamos a despejar sigma i. ¿Ok? Entonces mandamos de este lado y ese sigma i de este lado positivo. Quedándome algo como esto. Ahora, ese sigma i que es aquí, vamos a tener que desplazarlo aquí. ¿Ok? Y obtenemos lo siguiente. Este primer término se cancela con este término que está acá y simplemente sobrevive esto negativo multiplicado por este negativo da positivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. El campo eléctrico, el dieléctrico, es sigma sobre epsilon sub 0. ¿Ok? O el campo eléctrico con el dieléctrico, más bien. Donde ese epsilon sin el se conoce como la permitividad eléctrica del material. Y esa permitividad eléctrica del material es la K es epsilon sub 0. Si hablamos del caso del vacío, entonces esa constante K sería igual a 1. ¿Ok? Pero en este caso, esa constante K puede ser cualquier material. Puede ser un valor asociado a un determinado material. Entonces, la capacitancia y la densidad de energía también se escribir en función de la permitividad del material. Las relaciones que obtuvimos anteriormente, pues se puede escribir de esta manera cuando hablamos de materiales. ¿Ok? Como materiales tienen ciertas propiedades eléctricas. ¿Ok?
Las relaciones son bastante importantes cuando alguien tiene por lo menos ciencia de materia a nivel básico. Ok, muchachos. Como ejercicio para hacer en casa, en la prueba, aquí tenemos un capacitor de placas paralelas con dos materiales dieléctricos, el aire y el plexiglas. Allá adelante, al principio, yo les di valores, pero sin embargo, aquí en el ejercicio se les está dando. Entonces, la idea es que calculen cuál es la capacidad de esta combinación, es decir, la equivalente, cuánta energía se almacena y si se retira el plexiglas y lo demás permanece igual, cuánta energía se almacena en el capacitor. Eso es simplemente para que pongan en práctica lo que hemos aprendido en esta clase. ¿Ok? Y el otro también es bastante interesante para que vayan practicando. ¿Ok? Como siempre, estos ejercicios que les acabo de mostrar a continuación son ejercicios que pueden salir en un parcial. Entonces yo les sugiero que vayan practicándolo, vayan haciéndolo. Si tienen alguna duda con los ejercicios, pues me pueden ir escribiendo por el correo institucional y yo les voy indicando si todo va bien o si tienen alguna duda. ¿Ok, muchachos? Entonces, eso es todo por esta clase sobre capacitores. Entonces, nos vemos para la próxima clase. Saludos.